Les damos la bienvenida a todos los que se hayan conectado en las redes sociales, aquí por Zoom en la Sociedad Astronómica de México. Muy buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nosotros somos Astronomía Andrómeda, también miembros de la Sociedad Astronómica de México. Mi nombre es Alejandra Estela. Yo soy Alfredo González. Y pues tenemos el honor de estar compartiendo con ustedes esta noche y pues este tema tan interesante que pues gira en torno a los eventos que se van a vivir próximamente aquí en México, que son estos dos eclipses, uno anular, el otro total. El anular que va a suceder el 14 de octubre del 2023 y el total que va a suceder el 8 de abril del 2024. Entonces, pues la intención es que todos estén enterados de qué es lo que va a suceder, por qué va a suceder, cómo lo pueden disfrutar al máximo, de una manera informada, de una manera segura. Y pues esa fue la razón por la cual decidimos hacer todo este ciclo de conferencias que van a ser en total 5. 5 ahorita antes de que suceda el eclipse anular. Y después vendrá otro ciclo de conferencias para prepararnos para la totalidad. El total. El eclipse total que va a ser en el norte del país. En esta ocasión, nuestro país, después de 32 años, es escenario de un eclipse anular en el sureste de México y después de casi 33 años será el escenario de un eclipse total, pero esta vez en el norte. O sea que en un intervalo de 6 meses vamos a tener 2 eclipses en territorio nacional, lo cual nos hace más sencillo vivir una experiencia de este tipo, ya que pues dentro de lo que es no Ciudad de México, sino del país, México, vamos a poder desplazarnos hacia el norte, hacia el sureste y poder vivir esta experiencia. Los previos, posteriores al 91, la totalidad que tuvimos, no hemos tenido otro. Y todos los demás han sido en Argentina, han sido en Estados Unidos, han sido en muchos lugares. Nos han tocado eclipses parciales, pero totalidades o eclipses anulares, no, ¿verdad? No, ahorita en lo que va de unos años, pues no nos ha tocado. Entonces, son eventos que la verdad, pues tenemos que disfrutar al 100%. Tenemos que tratar también de asegurarnos de poder hacerlo de una manera, pues que no ponga en riesgo, ¿no?, nuestra salud, porque pues aquí en las mismas pláticas vamos a darnos cuenta de los riesgos que se corren también, pero pues cómo hacer que esos riesgos pues sean mínimos o nulos, ¿no? Y deben tender a cero. Sí, ese es el ideal. Y bueno, pues entonces vamos a compartir con ustedes una presentación que preparamos para poder desarrollar esta plática, ¿sale? Si es que, pues, vamos a compartir pantalla. Y, pues, aquí estamos. Claro, siempre y cuando podamos mover esta pantalla aquí y podamos abrir esta pantalla acá. Ok, y aquí estamos. Vamos a hacer más pequeño ahí, vamos a ponerle F5. Ok, bueno, este ciclo de conferencias le denominamos Camino a los Eclipses México 2023-2024, ya que como Ale les mencionó, pues vamos a tener un eclipse anular en 2023 y un total en 2024. Así es. Así es que, pues vámonos. El primer tema, pues quisimos pues nombrarlo así, que es un eclipse, porque pues para entender todo lo que concierne a un eclipse, primero tenemos que saber qué es un eclipse, cómo se forma, ¿sale? Y bueno, tenemos que la palabra eclipse proviene del griego eclipsis, que quiere decir desaparición o abandono, haciendo alusión a la ausencia del sol en el cielo. Desde épocas
muy lejanas, ya se tenía conocimiento de estos fenómenos, pero por lo regular, por lo común, se le asociaba a eventos catastróficos, a mal augurio, pues al acontecimiento, ¿no? de eventos que traían desgracia a la humanidad, así como estamos viendo en esta lámina. Muchas civilizaciones ya tenían incluso registros, ¿no? de eclipses que habían ocurrido hace mucho tiempo. Así es, los mayas, por ejemplo, y otras culturas de la antigüedad antes de Cristo, tienen registros. Entonces, han sido eventos que al no tener una explicación con base sólida, pues, por ejemplo, en el caso de los griegos, todo rondaba alrededor de sus dioses, entonces eran cuestiones de dioses. En el caso de los mayas, por ejemplo, ellos pensaban que cuando había un eclipse iba a haber sequía, malas cosechas, o sea, puras cosas malas iban a ocurrir, a pesar de que los mayas eran un pueblo que manejaba las matemáticas maravillosamente bien. También el estudio del cielo los llevaba hacia la parte mística, vamos a llamarle así, hacia la parte esotérica. Entonces, lo que su interés, al parecer, no era tanto la ciencia, sino conocer más allá, pero en el lado de dioses y demás. Por eso tantos estudios hacían de Venus, de Marte, de Júpiter, hasta allí es donde estudiaban ellos. Saturno no, tenían calendarios, por ejemplo, para esos planetas, pero no para Saturno. Así es que al parecer todas las culturas de la antigüedad como que asociaban los eclipses con cosas catastróficas o cosas de mal agüero, como dirían. Así es. Y bueno, por acá tenemos también un dato interesante que dice que el primer eclipse que se pudo predecir con exactitud fue uno que ocurrió el 9 de julio del 585, del año 585 antes de Cristo. Y el que lo predijo fue Tales de Mileto. Se dice que este señor, pues era pues un hombre brillante, ¿no? Muy inteligente, tanto que él calculó la altura de las pirámides, simplemente midiendo la sombra que proyectaban. Podía calcular también la distancia a la cual se encontraba una embarcación anclada en el mar, con solamente, se dice, ¿no? Con solamente unas varitas y haciendo cálculos en la arena. Se encargó también de construir o de llevar agua a través de algo así como un acueducto, pero este acueducto cruzaba toda una loma, pues una colina, y él lo construyó abriendo este camino, ¿no? Por así decir, en los dos extremos de la montaña, hizo que coincidieran perfectamente adentro. Entonces se habla de que era un hombre, pues, que dominaba muy bien las matemáticas, la trigonometría, ¿no? Ahora ya sabemos que todo eso, para calcular la altura de algún edificio se puede hacer a través de la medición de su sombra, pues dominaba todos estos, los números, ¿no? Y él pudo hacer el cálculo de este eclipse con total exactitud. Así es, un eclipse de 3 minutos 24 segundos. Tales era un matemático muy bueno, muy bueno. Hay dos teoremas que fueron creados por él. Si los buscan en internet, los van a encontrar. Es sobre las rectas paralelas. Y además fue el primer griego que vio el cielo, vio los eclipses como realmente eran. No una cosa de dioses, sino una cosa totalmente de la naturaleza. No sabemos si utilizaba el sistema heliocéntrico del universo o no, pero lo que sí sabemos es que era un matemático maravilloso y una persona que pensaba bastante y tenía muchos conocimientos. Estamos hablando de que murió en 546 antes de Cristo, nació en 624, entonces mucho tiempo antes de la era actual.
que recuerden que nuestra civilización ha pasado a los grandes desarrollos desde hace aproximadamente 200 años. Entonces, estamos hablando de más de 2000 años por aquí con el señor Tales de Mileto. Bueno, pasemos a lo siguiente. Queremos presentarles este video que explica cómo se producen los eclipses. Y a partir de este video vamos a comenzar a desmenuzar toda la información. Una pequeña pausa. Perdón, ¿se escucha el audio del video? ¿Alguien nos podría decir? No se escucha. Ok, no se escucha. Bueno. ¿Te acuerdas cómo se comparte? Sí, lo tenemos que correr. No, había una manera, pero no recuerdo cómo. A ver, vamos a ver. Porque había una manera como lo hacíamos, corriéndolo al mismo tiempo en un equipo y pasando el video en otro. Entonces, vamos a ver, vamos a solucionar este particular. Denos un segundo. Denos un segundito. Y vamos a solucionarlo. Esa fue una muy buena pregunta la tuya. Sí, es que me acordé que no, perdón, me acordé que cuando corres el video acá, el audio no se escucha. ¿Tú lo tienes? A ver. Voy a buscarlo. Lo descargaste. Ajá. No, aquí lo tengo. Ah, entonces. No, pero lo habías descargado es más fácil de ¿cómo se llama? ¿De correr desde ahí? De correr de ahí, pero vamos a ver, vamos a tratar de hacer que coincida lo más posible, lo más justamente posible el audio con el video. ¿Sale? A ver, ahí vamos. Vamos a poner en escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, esta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de Luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Digamos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares. Y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses.
Bueno, a partir de esto, creo que ahora vamos sí ya a se escuchó. comenzar a platicar sobre cómo se forma un eclipse. Vamos a ver cómo se forma un eclipse. Aquí lo que tenemos en este diagrama es la Tierra, el Sol y en medio la Luna. Que al final de cuentas son los tres protagonistas a la hora de formarse un eclipse, ¿no? Hablaba el video de que son precisamente ellos tres. Pero cuando se interpone la luna entre el sol y la tierra, entonces estamos hablando de un eclipse de sol. Cuando ocurre lo contrario, que es que la Luna queda atrás de la Tierra, en ese momento tenemos lo que se llama un eclipse lunar. Aquí tenemos tres cuerpos distintos interactuando, una estrella, un planeta y un satélite. Es bien interesante. La otra es que aquí tenemos una órbita representada como circular. En realidad, la órbita de la Luna es elíptica. Por esa razón tenemos, por ejemplo, lo que se llaman superlunas, que es cuando la Luna está más cerca de la Tierra, que es en su perigeo, y cuando se encuentra más lejos en la órbita es el apogeo. Así es que aquí se encuentra el diagrama básico de cómo se hace un eclipse. Así es, entonces, si recuerdan el video, decía que para que ocurra pues un eclipse, necesita coincidir el plano de la órbita de la Luna con el de la eclíptica, o sea, con el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. De lo contrario, pues, o sea, todos sabemos que la Luna le da la vuelta a la Tierra en 28 días, entonces, partiendo de eso, de que lo que se interpone entre el Sol y la Tierra es la Luna, pues tendríamos un eclipse cada 28 días. Pero como este plano no coincide, entonces, pues por eso son más poco frecuentes, ¿no? Así es. En el video se muestra una órbita inclinada de una manera exagerada. Esto es para que se entienda. La inclinación de la órbita de la Luna son pasaditos de 5 grados. Que si decimos 5 grados no es mucho, pero si estamos proyectándolo a casi 400,000 kilómetros de la Tierra, si lo viéramos de lejos es bastante. Entonces, esa es la razón, como bien dice Ale, de que no tengamos un eclipse cada mes. Ahora, la otra es que existen los nodos, que ya se vieron en el video, que son los puntos de la órbita en los que se atraviesa con el plano de la eclíptica. Esos son los puntos de posibilidades en los que vamos a tener eclipses siempre y cuando el nodo quede justamente, ya sea el nodo ascendente o el descendente, quede justo en medio del Sol y de la Tierra, o atrás de la Tierra, cuando hablamos de un eclipse de luna. De luna. Otra cosa que hay que resaltar aquí en esta imagen es que si se dan cuenta aquí, pues habla de la umbra y la penumbra. ¿Qué quiere decir esto? La umbra se refiere al área que queda totalmente oscura. Y la penumbra a las partes donde hay cierto tipo de sombra, pero no queda oscuro totalmente. Entonces, siempre en un eclipse total va a haber también eclipses parciales, y los parciales los verán en estas porciones que no se llegan a oscurecer totalmente. Siempre va a ser así, y es así como va a ocurrir también en estos eclipses que vamos a tener próximamente, en el que va a haber un área que vamos a poder ver el eclipse total, y otros que van a poder verlos nada más de manera parcial. Así es. Entonces vamos a comenzar aquí a verlo un poquito más de cerca. Ya vimos Como el diagrama general. El diagrama general. Ahora vámonos a lo particular. En el círculo de mano derecha es la Tierra, azul. Del lado izquierdo está la Luna, gris. Y aquí tenemos los conos de sombras. Y ahí está el Sol. Aquí suponemos que es el Sol, ajá, y estos son los conos de sombra. Aquí están los conos de sombra. El cono de umbra, que se encuentra en el centro, este es el punto donde vamos a tener una totalidad, y
las parcialidades son en el cono de penumbra. Aquí es la zona donde nunca vamos a tener al sol totalmente oculto, de ninguna manera. Únicamente en esta franja que además se mueve de una manera bien interesante, porque no es en línea recta. Recuerden que los movimientos de la Tierra, de la Luna, de todo respecto al Sol, son movimientos elípticos en el caso de las órbitas, entonces se mueven de una manera curva. Es bien interesante la forma como se van moviendo las sombras. Ahora, vamos a pasar a los tipos de eclipses. Así es, y bueno, entonces tenemos tres tipos principales de eclipses y uno que se deriva de los otros. En este caso, los tres principales tipos son parciales, anulares, totales, y el que es una combinación de estos de arriba son los híbridos. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Así es. Es que es con el mouse. A ver, Okay. pero antes de empezar cómo funciona cada uno y qué es cada uno, hay que preguntarnos por qué se ven del mismo tamaño el Sol siendo tan grande y la Luna siendo tan pequeña. Así es, creo que muchos no hemos caído en cuenta de pues esta cosa curiosa, ¿no? Nos hablan de que el Sol es una estrella pues muy grande, muy grande, y pues la Luna es un satélite pues medianamente pequeño, no de los más pequeños, pero respecto al Sol es muy pequeño. Pero entonces, ¿por qué en el cielo los vemos del mismo tamaño? Y pues resulta que hay una hermosa coincidencia en la que resulta que el Sol está 400 veces más lejos y la Luna es 400 veces más chica que el Sol. Entonces, por eso es que podemos disfrutar de estos eventos y de la belleza, ¿no? De los eclipses, porque encajan, si no perfectamente, pero casi, o sea, en algunos, en los totales, ahorita lo vamos a ver, en los eclipses totales es cuando exactamente coincide el tamaño de la Luna con el del Sol. Y ahorita les vamos a explicar qué pasa con los anulares. Así es. Aquí lo que vemos es que el Sol mide casi medio grado de arco y la Luna también. Entonces es una cosa, esa es una de las razones por las cuales a veces la gente que se dedica a hacer conspiraciones dice que la Luna es un satélite artificial. Demasiadas coincidencias, pues sí, demasiadas cosas extrañas, como que, por ejemplo, la cara de la Luna siempre es la misma que observamos todo el tiempo. Pero bueno, Eso obedece dejemos a esas otras cuestiones. historias. Es nada más la cosa curiosa, la naturaleza es muy interesante. Empecemos con los eclipses totales. Y bueno, como decíamos otra vez desde el principio, el eclipse total ocurre cuando, en primer lugar, la Luna es la que se interpone entre la Tierra y el Sol, pero les decía que llega a cubrir exactamente el tamaño del Sol por la posición en la que está. Recuerdan que Alfredo les decía que la Luna describe órbitas elípticas. Entonces, este tipo de eclipses ocurre cuando está la Luna se ubica en una parte de su órbita que coincide perfectamente con el tamaño del Sol, aparente del Sol. Entonces, pues lo cubre totalmente y es así como lo vemos en la imagen, así es como se ve el Sol eclipsado de manera total. De hecho, si se dan cuenta, aquí en el diagrama le pusimos una flechita. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que la Luna, en su movimiento de órbita alrededor de la Tierra, se está acercando al perigeo. ¿Qué quiere decir esto? El punto más cercano entre la Luna y la Tierra. Entonces, el diámetro angular de la Luna aparece un poco más grande incluso que el Sol. Eso es lo que va a determinar, entre otras cosas, la duración de un eclipse total.
Los eclipses totales tienen un máximo, una duración máxima de más o menos 7 minutos, habiendo también eclipses totales de 2 minutos, 2 y medio. El próximo eclipse de octubre son 4 minutos 28 segundos, me parece, algo así. Ah, no, ese es el anular. El total creo que es de 4 minutos 28, el anular no lo recuerdo, pero, bueno, de los anulares ahorita vamos a ver. Pero sí es un punto determinante la posición de la Luna en la órbita. Aquí lo que representa la flecha en la Luna es que la Luna se está acercando a la Tierra, está más cerca de la Tierra y entonces cubre durante más tiempo el disco solar. Y aquí lo que podemos ver es la corona, ¿verdad? Así es. Que solamente se ve durante un eclipse total. Bueno, desde la Tierra solamente se ve de esa manera. Ahora, los eclipses anulares, que es el que va a ocurrir, como el que va a ocurrir el 14 de octubre de este año. Pues, ¿qué pasa? Que aquí la Luna está un poquito más alejada de la Tierra, por lo tanto, su tamaño aparente es un poquito más chico y no logra cubrir el disco del Sol, del tamaño aparente del Sol. Está en cierta parte de su órbita, otra vez como decíamos, pues son órbitas elípticas las que describe la Luna alrededor de la Tierra, entonces está en un punto en el que está un poquito más lejos, y por eso es que se ve este anillo alrededor de la Luna, porque es el tamaño del Sol que no alcanza a cubrir la Luna. Entonces es cuando se forma este anillo, ¿no? En este tipo de eclipses. Aquí lo que vamos a ver es que no se va a hacer de noche, como ocurre en un eclipse total. El eclipse total tiene características muy bonitas al hacerse el día prácticamente de noche y baja la temperatura, sopla viento, etcétera, como si realmente fuera de noche. En el caso del anular, todavía tenemos un anillo que está mandándonos luz, calor, y entonces podemos observar cómo están los dos astros, uno dentro del otro. Es una cosa preciosa, como pueden ver en la foto. Y la luna, pues la luna está en su punto, en uno de los puntos lejanos. O sea, por esa razón, por segundos de arco, no llega a estar del mismo tamaño o más grande que el diámetro del Sol. Del Sol. Si es que aquí tenemos el segundo tipo. Ajá. El tercer tipo, pues es el que les decíamos que se forma en las zonas donde no llega a cubrir totalmente la sombra de la Luna. Y estos son los parciales, que siempre hay eclipses parciales cuando hay un total. Nada más que, pues estas zonas son las que quedan fuera de la umbra. Así es, todos los eclipses, todos, tienen su eclipse parcial. Siempre va a haber un lugar en donde haya totalidad cuando tenemos un eclipse parcial. Desafortunadamente no siempre nos tocan eclipses totales en los que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en 2017 hubo un eclipse en agosto y en México se vio parcial. Fue el gran eclipse de Norteamérica, como le llamó Estados Unidos, en donde en Texas sí se llegó a ver la totalidad, y para el caso de México fue únicamente parcial, que en México estuvo muy bien. La Ciudad de México se vio arriba de un 70, creo que por ciento, así como se ve en esta foto, más o menos así se vio en México, Ciudad de México. Y fue siendo un poquito más la ocultación a medida que nos acercábamos hacia el norte. Pero todos los eclipses tienen una fase de parcialidad. Tanto los anulares como los totales tienen su parte de parcialidad. Ok, y aquí tenemos un eclipse, un tipo de eclipse bien interesante que no es lo que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? No, por lo general nunca nos mencionan este tipo de eclipse, y es el eclipse híbrido. ¿Y a qué se refiere el eclipse híbrido? Es aquel en el que el eclipse puede empezar siendo anular
y termina total o viceversa. Empieza total y termina anular. Y esto es debido a que esa distancia de la luna varía justamente cuando está ocurriendo el eclipse. Exactamente, por esa razón tiene dos flechitas aquí la luna. Ujú. Puede ser que cuando empiece total, la luna se encuentre cerca, se encuentre cerca de la Tierra y se comience a alejar y comience a hacerse menos, el diámetro de la luna comience a reducirse No cubra totalmente. y termine El no sol. cubriendo totalmente al sol, termina aquí, empieza así, se aleja y termina así. O puede ser al contrario, que Estaba empieza, lejos, y luego se exacto, está acerca. más lejos, comienza a acercarse la luna y el eclipse termina como total. Ese es lo maravilloso de las órbitas elípticas que nos permiten tener este tipo de eclipses, solo que las circunstancias de cada observador son distintas. El que está en la totalidad va a estar en una totalidad sin hacer sin darse cuenta quizá que ese eclipse no fue total en el punto de inicio, por ejemplo. Para el observador que se encuentra en el punto de inicio, va a ser anular, o viceversa, como decía bien Ale, o viceversa. Es un tipo de eclipse muy, muy interesante. Creo que el eclipse anterior fue híbrido, ¿no? ¿Híbrido? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Sí, pero son muy interesantes. Los eclipses que vamos a tener en estos meses venideros son uno anular y uno uno total. total. O sea, no hay No va a haber híbrido. híbridos. Ahora, aquí vamos a ver el resumen de todo lo que acabamos de platicar. Ajá, de lo que Tenemos, vimos en el video y de lo que vimos en las láminas. exactamente. Tenemos las fases de los eclipses solares. Aquí Ujú, tenemos las parcialidades. ujú, la totalidad. Ujú. Y otra vez las parcialidades. Siempre empieza el sol totalmente descubierto, la luna acercándosele, haciendo un parcial, haciendo la totalidad, eh, y comenzando nuevamente el sol a ser descubierto por el disco de la luna y finalmente quedando libre. La fase parcial, por ejemplo, en la zona de la penumbra, va a ser únicamente la luna tocando a veces ligeramente el sol o tocándolo perfectamente bien, dependiendo el porcentaje de sol que sea cubierto por la luna, dependiendo también la latitud, en donde nos encontremos, la longitud, la latitud. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo diagrama, pero para un anular. anular. Ajá. Aquí al centro tenemos los tres tipos de eclipses pues principales, por así decir. La descripción de qué es un eclipse, Aquí o están las cómo se fases. produce, las fases del eclipse. Y Aquí bueno, tenemos ya quién está involucrado. ajá, quiénes son los tres protagonistas, algunos datos históricos por acá, pero ahorita también vamos a hablar un poquito de eso y la manera de cómo verlos de manera segura, que es utilizando protección para los ojos, pues con accesorios que estén, que cumplan con todas las normas de seguridad, ajá, e ISO. Aquí tenemos el diagrama, que ya lo hemos visto anteriormente aquí en la plática, de cómo se crean cómo Los sucede. conos ajá, y los conos de sombra. Así es. En este tema no vamos a abarcar todavía lo que podemos utilizar para ver el eclipse de manera segura, y tampoco vamos a meternos ahorita a datos acerca de dónde van a ocurrir estos dos eclipses. Eso lo vamos a ir abarcando a lo largo de estas 5 pláticas, de este ciclo de conferencias. Hoy nada más se trata de ver cuáles son los tipos de eclipses y cómo es que se forma un eclipse. Así es, la mecánica y unas curiosidades por ahí. Sí. Así es que lo que es seguridad, lo que es cómo verlo, cómo no verlo, dónde verlo, etcétera, eso va a ser, como bien dijo Ale, En las siguientes las pláticas. siguientes pláticas. Ahora, vámonos a las curiosidades. Ajá, De- los datos históricos, Sí. pues
pues que son buenos mencionarlos, ¿no? Pues resulta que los antiguos griegos, para los habitantes pues de Grecia, los eclipses de sol eran un signo de la ira de los dioses y una manifestación de su descontento con el hombre. También se pensaba que eran el presagio de desastre y calamidad. O sea, aunque los griegos fueron una civilización que estaban muy adelantados, ¿no? Respecto al conocimiento sobre el Científico. resto, ajá, de los demás habitantes del planeta, pues tenían estas creencias. Así como nosotros también ya estamos, tenemos acceso a todo lo que querramos buscar en internet y con tanta tecnología y todavía seguimos con ideas por ahí, equivocadas. Y que las vamos a ver en un Así, que ratito. ahorita los vamos a ver. Así también los griegos. Ujú. Así es. La antigua Vale. China, los chinos de la antigüedad creían que la vista parcial del sol se debía a que un dragón celestial desataba su furia arrancándole un pedazo al astro rey. Para asustar a dicha bestia, los chinos procuraban hacer un ruido estruendoso que le ahuyentara. Aquí lo que vemos es que también hay mucha mitología. Su dragón, que además estaba enojado, aquí lo que estamos viendo es que alguien se enoja. Tanto Sí. los griegos como los chinos, alguien se enoja y va a hacer desastres. En este caso, el dragón le arrancaba un pedazo al sol y para ahuyentarlo, pues hacían ruido. Me imagino que con gongs y con lo que tuvieran a mano. Sí, hay todavía algunas, en algunos lugares salen, a la hora de que está ocurriendo el eclipse, salen con sartenes, con ollas y todo, a hacer ruido para ahuyentar al ser, ¿no? El que crean que se está Se te robando corresponde. sí, al sol. Bueno, en el caso de la India, según la tradición hindú, volvemos a hablar de este ser. Raú es una entidad demoníaca que consta de una cabeza sin cuerpo, montada en una carroza tirada por caballos negros. Raú persigue al sol por los cielos para devorarlo y de vez en cuando consigue arrancarle un pedazo, ocasionando los eclipses solares. Los indios tienen la tradición de sonar cazuelas y sartenes para asustar a Raú. Aún en la actualidad, muchos no comen durante el eclipse solar, ya que consideran que cualquier alimento cocinado en este periodo puede ser venenoso. Ya nos habíamos Imagínense, muerto. todo, todos los demás habitantes del planeta nos la pasamos comiendo y pues no pasa nada, ¿verdad? Así es. Otras partes de Asia, recuerden que Asia es muy grande. Aquí vamos a platicar de los vietnamitas, que en tiempos remotos tenían la creencia de que una rana gigante saltaba hacia el cielo y trataba de tragarse al sol. Pero los coreanos, por ejemplo, por otro lado, aseguraban que un perro sobrenatural se intentaba robar al sol. O sea Si no era que rana, era perro, era dios, era dragón, el pero dragón, todos trataban de robarse al sol. así es siempre, algo le querían hacer, comérselo. Sí, en el caso de los indios americanos, algunos pueblos nativos de Norteamérica tenían una visión mucho más universal de estos eventos. Por ejemplo, los indios navajos entendían los eclipses solares como un mecanismo del universo para crear balance, como una suerte de ley cósmica natural. Para ellos, este era el momento ideal para hacer una pausa, reflexionar sobre el orden y la grandeza del universo. Creo que me gusta más la visión de los indios americanos. Los indios americanos eran muy sabios, Sí. eran pueblos guerreros, pero tenían un concepto de respeto hacia la naturaleza muy interesante. Así es. Pasemos a los inuit. Para estos pueblos esquimales, los eclipses ocurrían después de una batalla entre Anigan, diosa de la luna, y Malina, diosa del sol. Otro desacuerdo, otro Se pleito. agarraban ahí del chongo. Se agarraban La del diosa de la chongo. luna y la diosa del sol, pero bueno, al final de cuentas eso es lo que creían que ocurría en el cielo. Exactamente. Se encontraban y se daban su agarrón. Se peleaban. Sí, para algunas tribus de África, pues recibían los eclipses con especial interés y fíjense qué curioso. Los Batamalibas del oeste de ese continente consideraban que la luna y el sol peleaban durante los eclipses y lo interpretaban como un llamado a la paz y la conciliación. La única forma para ellos de tener un eclipse era sentándose con los adversarios para llegar a una resolución de los conflictos.
O sea, también tenía un sentido como un poco más... O más de reflexión, ¿no? Sí, Como ajá. más de poner orden y ya dejar de pelearse. Sí, así Por un es. lado, decían que eran malas noticias, pleitos, Ajá. etcétera. Pero por otro lado podemos ver ese par de culturas, las culturas de África y las de los indios americanos, que convergen en una reflexión y en un alto a las hostilidades. En las siguientes pláticas vamos a hablar sobre Eclipses históricos. los eclipses históricos y vamos a ver qué ha ocurrido durante los eclipses, Ujú. durante ciertos eventos de la humanidad. Sí, y es que luego también por eso se le relaciona, ¿no? Con eventos de este tipo, pero pues son meras coincidencias, ¿no? Es como si ahorita hay luna llena, salgo, me pasa algo, pues luego voy a pensar que cada luna llena, me va a ocurrir alguna desgracia, pues no tiene sentido, simplemente es una coincidencia. Exactamente. Ay, bueno. Bueno, les íbamos a hablar también de los Ajá, de los vikingos, vikingos, ajá. los pueblos nórdicos que culpaban a Skoll, una criatura con forma de lobo, de robarse el sol y provocar los eclipses. Como otros pueblos, los vikingos trataban de asustar a Skoll haciendo mucho ruido, o sea, les encantaba Sí. hacer ruido. Entonces ya llevamos dragón, llevamos diosas, llevamos rana, llevamos perro, lobo, Lobo. un montón de criaturas. Ay, Y aquí tenemos otro, por ejemplo, este es menos violento para los incas. Ajá, Los, los incas tenían una visión muy curiosa. sí, estaba padre, ¿no? Sí, pues miren, ellos pensaban que en los eclipses totales de sol que tenía lugar cada vez que nuestro satélite y el sol hacían el amor. Por ello, este acontecimiento era motivo de celebración para los indígenas. Creo que era la única cultura, ¿no? Que celebraban este Creo que tipo sí. estos eventos. Estos eventos tan interesantes. Los egipcios, fíjate, por ejemplo, que decían que cuando ocurrió un eclipse era porque el sol era atacado y devorado. Cuando reaparecía, según su creencia, era un sol nuevo, nuevecito, una reencarnación del antiguo. Bueno, al menos renacía, ¿verdad? Sí, al menos. Sí, bueno, en el caso de los pueblos mexicanos, suponían que algún ser sobrenatural devoraba o comía al sol o a la luna. De hecho, en todas las lenguas indígenas, la palabra eclipse procede del término comer. La creencia de que si el sol era devorado por completo, ya nunca más alumbraría, dio lugar a que se intentara impedir tal desastre con sacrificios de víctimas humanas, especialmente de pelo blanco y caras blancas, como el sol o automortificaciones. Las automortificaciones era algo así como Ajá. autocastigarse, flagelarse. Yo creo que con eso pensaban que iban a expiar sus culpas. Y eso todavía lo vemos, por ejemplo, en Semana Santa en ciertos lugares, que la gente carga rollos de zarzas y se pegan con fuetes y demás. Yo creo que es mejor portarse bien. Entre los chibchas, una cultura precolombina mexicana, los eclipses se producían únicamente cuando el sol sube y la luna se enojaban. Ok, seguimos con los pleitos. También. Y los aztecas, en algunas regiones de América, mucha gente todavía cree que no se debe salir de las casas durante los eclipses de sol. Esta tradición proviene de la civilización azteca, mientras que en Italia todavía hay algunas personas que creen que las flores plantadas durante un eclipse crecen con mucho más brillo y color. Creo que también son de los únicos que le dan un sentido positivo a los eclipses. Así es. Ahora vamos a pasar a la parte que bueno, Híjole. y entonces creemos en cosas que no son ciertas. Y aquí vamos a platicar, por ejemplo, de tanto eclipses de luna como de sol, son nocivos, son perniciosos para las mujeres embarazadas. Vamos a ver. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, Sí, no luego vayan a decir, no, en la plática dijeron que son, que eran malos. sí, No, no. no, 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 no. Aquí lo que vamos a hacer es desmentir estas historias, porque si se dan cuenta, y eso les voy a contar algo, eso ocurre a muchos niveles, con gente educada, con gente no tan educada a nivel académico, o sea, son creencias que tenemos como pueblo. Entonces,
Resulta que aquí tenemos a un vidente de las estrellas que dice, importante, mujeres embarazadas, protegerse del eclipse lunar. Y vean todo lo que les sugieren que se pongan para que sus bebés no vayan a sufrir los daños del eclipse. O sea, daños como que daños de qué, ¿no? ¿como daños de qué? Ajá, simplemente, o sea, si nos vamos a la parte científica, pues, o sea, nada tiene que ver un eclipse, o sea, simplemente la coincidencia de las órbitas Exacto. de los tres astros, o sea, no. Se atraviesan Y ya. Pero muchas veces, sobre todo son las mujeres embarazadas las que tienen que protegerse, porque si no el bebé nace o con unos lunares rojos, lunares negros, pueden salir con labio leporino, etcétera. Con algún tipo de malformación, ¿no? Así Algo es, así. que si nos vamos a la parte científica, pues son malformaciones congénitas, problemas Hereditarios a veces, no sé, problemas genéticos. Sí, Problemas genéticos. Pero pues es bien interesante que nos digan cómo evitarlos, ¿no? Ahora, queremos enseñarles esta captura de pantalla. Es de un sitio de bebés, o sea, cosa seria. Sí, aparentemente. Ajá. Cosa seria aparentemente. Es la misma imagen si se dan cuenta Que utilizó el vidente de las estrellas. Y dense cuenta, eclipse solar puede afectar en el embarazo, comparte en tumor. Entonces aquí tenemos que la luna, aquí hablan de cómo se lleva a cabo un eclipse. Y hasta ahí vamos bien. Sí, ajá, pero ya cuando empiezan a hacer las recomendaciones aquí, es cuando, entonces dice uno, no, pues esto como que no es muy serio. Incluso resulta que recomiendan que las mujeres embarazadas se queden adentro de la casa y cierren las cortinas, porque la luz que le llega del sol o de la luna que llega a estar en contacto, ¿no? Por así decir, con el cuerpo de la embarazada, pues puede también afectar al bebé en desarrollo, imagínense. Sí, pero fíjense, por ejemplo, tiene su atenuante. Como dice Ale, se tiene que cerrar todo, que no entre luz, nada. Pero la gente que tiene que salir o a trabajar o estudiar, pues se ponen algo rojo y con eso se corta toda la maldición. Exacto. Ahora aquí también hay otra cosa bien interesante. Durante el eclipse debes poner unas tijeras bajo la almohada. Aquí no dice si te acuestas o no, pero las pones abajo de la almohada o detrás de la puerta en forma de cruz. Ajá. Ok, está bien. Bueno, una cruz siempre es buena. Pero de tijeras, también. Aquí tenemos, fíjense bien la explicación. Si una embarazada se expone a cualquier fuente de radiación de forma permanente, puede causar afectaciones al desarrollo de su pequeño en el vientre. Por eso se recomienda no acercarse a este tipo de radiación, la de los eclipses, así como tampoco una exposición prolongada a los rayos UV. Aquí estamos hablando del eclipse. No importa que el sol genere rayos ultravioleta todo el tiempo, es durante el eclipse. Sin embargo, no deja de ser un mito el que los eclipses solares causen defectos genéticos. Se dice que para proteger a tu bebé debes hacer lo siguiente: usar una ropa interior, una cinta roja de la pancita o cualquier objeto de color rojo. Usa algo de metal en tu ropa como alfileres o seguros, creo que estamos platicando. Llaves, porque también ahí recomiendan, ¿no? Meter un puño de llaves. Sí, un puño de llaves en cada bolsa. En cada bolsa. Ese es, o sea, aquí hay dos cosas. La primera, el sol durante un eclipse no se ve directamente. Eso es lo primero. Lo segundo, el sol no le hace nada a una mujer embarazada y mucho menos a su bebé. Por ahí andaba un dato que también los bebés podrían ser afectados de su vista. Mira, aquí está. También se dice que los eclipses solares causan ceguera o trastornos de la vista en los bebés, pues al exponerse la mamá a este tipo de radiación puede afectar mucho al bebé en gestación. O sea, dense cuenta de que las mujeres cuando salen a trabajar y están embarazadas se exponen a la radiación solar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los bebés nacen bien. Si esto fuera cierto, pues pues ¿cuántos bebés
ciegos Todos, existirían. ajá, ya todos estaríamos ciegos. Naceríamos ciegos todos, porque Pues, ¿cuántas mujeres salen todo el tiempo, fuera de la casa? O sea, exacto. siempre. Ujú. Y en realidad un eclipse dura aproximadamente 3 horas, que tiene que ver 3 horas con un sol parcialmente eclipsado o totalmente eclipsado, con que todos los días durante 9 meses de embarazo las mujeres salgan al sol. O sea, en fin, Sí. era algo que queríamos. No queremos dejar pasar por alto porque pues queríamos pues recomendarles que pues no hagan caso a este tipo de advertencias o ustedes mismos hagan promoción a este tipo de ideas, porque pues son ideas que no tienen ningún fundamento científico. Ujú. Y que pues no, al contrario, eso de quedarse encerrado y no verlo, o sea, ¿cómo te pierdes un eclipse total de sol? Es un evento que pocos, por ejemplo, mi caso, vamos a tener oportunidad de ver 2 veces en la vida, entonces, pues una vez que te la pierdas, pues no, ¿no? O sea, Eso no debe ser. no. Eso no debe ser. Así es. Y pues sí, son las recomendaciones que damos de lo que nos deben hacer en el caso de las creencias. Así es. Les decía yo, a veces, en caso de, nos ponemos un alfiler de seguridad, por si acaso, pero en realidad no nos sirve nada. Es como cuando nos asustamos mientras estamos durmiendo y nos echamos encima la sábana, como si estuviera blindada. Así es, y no nos fuera a pasar nada. Entonces, lo mismo aquí con esto. Ok. Y pues aquí terminamos nuestra charla del día de hoy, la primera de De 5, en las que vamos a estar platicando sobre cosas curiosas de los cometas y de los cometas. No sé por qué pensé en los cometas, De por los Dios. eclipses. De los eclipses, y vamos a platicar, como decíamos, cómo sí, cómo no, dónde verlo, dónde no verlo, los mejores lugares, histórica. ¿Cuánto van a durar? Exacto, historia, por dónde va a pasar la sombra, etcétera. Así es que aquí les dejamos también nuestras redes sociales, si nos quieren contactar, comentarnos. Ajá, o seguir a través de nuestra página. Y pues les dejamos la invitación a que sigan, pues asistiendo a estas conferencias, ¿no? Que vamos a estar dando ¿qué son? Tercer jueves de cada mes, más o menos. Ujú. Así es. A medida que nos vayamos acercando al eclipse, Ujú. pues vamos a ir enfocándonos más en la observación del mismo. Así es, y recuerden también que estamos dando el otro ciclo de conferencias, de telescopios, astrofotografía y algo más. Toca el segundo miércoles de cada mes. El próximo tema va a ser, pues, tipos de telescopios y tipos de telescopios. Entonces, también va a estar muy interesante porque todavía existen muchas dudas acerca de ese tema. Y si ustedes están pensando en adquirir alguno o les llama la atención este tema, pues sería interesante que también nos acompañaran en esa plática. Así es, son pláticas de astronomía general y ya nos vamos a comenzar a enfocar en los equipos con los que podemos observar el cielo. Así es, o fotografiar. Y bueno, pues Exacto. muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer, o sea, algo que se haya quedado ahí con la duda, algún dato que quiera comentar, también son bienvenidos. Bueno, aquí vamos a ver lo que tenemos en Facebook, comentarios. Dice Gaby Pérez de Morales y Pamelope también lo están viendo. Saludos. Saludos. Pamelope, Tuxtla. hola, buenas noches. Yo sí escucho, ella sí escuchaba. Saludos, es mi suegra. Saludos, Oscar Reyes. Saludos desde la Venustiano Carranza. Saludos a la delegación Venustiano sí, Carranza en sí, Ciudad de México. Saludos. Ian dice Buenas que no hay noches. problema. Gaby Pérez de Morales dice que ya nos oían. Marisela Serrano Aro también decía que ya. Miriam Berenice Escuadra nos decía que estaba listo el audio. Laura Bratier, sí, muy interesante, gracias, saludos. Alan David Carciente, buenas noches desde Caracas. Ha sido imposible entrar por Zoom. Ok, qué extraño. No sé si pasó algo por ahí. Ajá, ¿qué ocurrió? Miriam Berenice Escuadra,
Bueno, etiquetó creo a alguien, dice, qué padre, me gustó también, qué bueno que les gustó el tema. Mi mamá por ahí está compartiendo que, pues dice, les cuento que en mi pueblo, San Fernando, Chiapas, cuando ocurrió un eclipse, no se nos permitía salir, eso era clásico, y los adultos hacían un ruido con jicalpestres y se escuchaban un poco tenebrosos recuerdos de mi niñez. Pues sí, me imagino, ¿no? Estar encerrado, no saber qué está ocurriendo, por qué te están guardando, ¿no? Y escuchar ese ruido, sí, debió haber sido algo feo, ¿no? Traumático incluso. Sí, pero pues no, tenemos que romper con esas creencias precisamente. Y es que no estamos hablando de épocas muy viejas. Apenas en el eclipse pasado, en el 2017, en un parcial que ocurrió aquí en México, pues, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, las autoridades dieron la orden de no dejar salir a los niños a la hora que ocurriera el eclipse. Imagínense. O sea, la Secretaría de Educación, pues yo creo que mejor debieron haber informado, haber capacitado a los maestros y todo para que los niños pudieran haber disfrutado de este evento. Pues todo lo contrario, guárdenlos, no los dejen salir, o sea, no les permitan verlo. O sea, Como que no tenía sí, o sea, caso. sí, o sea, no estamos hablando de tiempos remotos, ¿no? En los que no existía la información, el acceso a la información, sino que eso ocurrió hace poquito, Sí, cuando ya existía el internet, cuando ya existían las redes sociales, cuando 6 años. ya hay todo. Hace 6 años. Sí. De eso, o sea, no es posible. Pero pues aquí nuestra labor es tratar de informar y de concientizar y de evitar que las madres encierren a sus hijos porque algo les vaya a pasar en los ojos. Sí, y a las embarazadas con sus bebés. Exactamente, que también les pase algo en los ojos o que tengan labio leporino. Exactamente. Eso es lo que generalmente dicen que les ocurre a los bebés cuando sus mamás se exponen a la luz de un eclipse. De un eclipse. Así es, Gaby Pérez. Hola Gaby, buenas noches. Dice, muy bonita plática, muy interesante, sobre todo lo del híbrido. Sí, precisamente es creo que el tipo de eclipse del que menos se habla incluso, o del que menos tenemos conocimiento, porque por ser precisamente así como un poco extraño, ¿no? Más bien sucede menos veces, ¿no? Elizabeth García Lascurain dice, sería interesante hablar de estas supersticiones desde el punto de vista de la antropología. ¿Por qué la raza humana necesita creer esto? Creo que aunque las supersticiones no tienen base científica, no es correcto desecharlas de buenas a primeras. Pues, ay, es meterse Sí. en temas muy escabrosos porque si nos vamos a la antropología nos lleva al ser humano con la necesidad de tener un ser superior a quien adorar o encomendarse. Adorar, encomendarse y que además nos creó y creó la tierra, el universo, etcétera. Dependiendo la religión, en 7 días o más o menos, entonces es algo muy complicado. Sí, aquí yo creo que el enfoque es totalmente científico. Es más bien científico porque hay 3 cosas de las que no se debe de hablar para no salir mal. De política, de religión y de fútbol. Dícese, y eso ya, el tercer punto ya depende del país, ¿no? Pero sí es complicado. Ahora, mucho de lo que las civilizaciones antiguas creían era porque sus conocimientos de la naturaleza como tal eran escasos o nulos. Limitados. Entonces, si recuerdan, en los tiempos en los que el hombre apenas comenzaba a ser hombre, desde el punto de vista cerebral, físico, etcétera, si caía un rayo, pues ese rayo era un dios. Tenía el poder de la vida y la muerte, de la destrucción o de perdonar una destrucción. Entonces se le comenzaba a adorar como tal. Si nos vamos a las culturas antiguas en México, pues sus dioses eran piedras. Y como ejemplo tenemos a Tlaloc, afuera del Museo de Antropología e Historia en Reforma en la Ciudad de México, es el dios de la lluvia y son piedras. Entonces,
es muy respetable toda la concepción de dioses que existen. Si nos vamos desde los griegos, los romanos, todas las culturas tienen dioses. Pero pues desde que la ciencia inició, se ha tratado de dar una explicación lógica y científica a todos los fenómenos. Entonces, por eso la parte antropológica, tratando de explicar esos eventos, es muy compleja, porque es religión prácticamente, son creencias de dioses. Y aquí no queremos salir mal con nadie. Aquí Sí. estamos nada más informando. Ajá, no. O sea, la plática va encaminada simplemente a la visión científica de este tipo de acontecimientos. Exactamente. Así es. Entonces, sí es una buena sugerencia, pero complicada. Y dice, lo sé, ni siquiera estoy hablando de religión, dice Elizabeth García. Ok, bueno, ya platicamos un poquito. Ajá, sí, así. Si ya nadie tiene preguntas, ¿Alguna duda? comentarios, alguna duda, pues quedamos a sus órdenes a través de nuestra página, a través de la página de la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, pues los esperamos en las siguientes emisiones de estos ciclos de conferencias que tan amablemente nos permiten dirigir a ustedes a través de la sociedad. Y bueno, pues entonces pasen todos muy buenas noches, muchas gracias y pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente plática en camino a los eclipses 2023-2024. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches.